Recientemente, la Suprema Corte de Justicia hizo un fallo histórico en el cual otorgó a 4 mexicanos, 4 activistas por la paz en México, un amparo en el cual les reconoce el derecho constitucional para producir su propia marihuana para su consumo personal. Este reconocimiento de derechos tiene implicaciones históricas para el sistema de justicia mexicano. También tiene implicaciones para la agenda hacia la legalización de la marihuana y de otras drogas. Y finalmente, abre una amplia agenda, un reto para las comunidades académicas, culturales y educativas mexicanas, precisamente en el área de la educación, la justicia y las políticas de desarrollo en México. Para empezar la discusión, yo creo que hay que tomar en cuenta que la legalización de la marihuana o el reconocimiento de la constitucionalidad del autocultivo para fines lúdicos rompe con una larga tradición de persecución por parte del Estado mexicano de lo que se llaman los delitos contra la salud. Los delitos contra la salud fueron incorporados en el Código Penal en 1929 y en 1931, retomando algunas ideas eugenésicas, por no decir racistas. Médicos que participaron en estas discusiones legislativas pensaban que la salud no debería ser tomada como un asunto simplemente personal, sino que existía algo llamado la salud pública, la salud de la nación, que debía ser protegida por parte del Estado frente a consumos de algunas sustancias como la marihuana, la morfina, la heroína, que según ellos degeneraban la raza. No era un asunto personal el consumo de estas sustancias, era un asunto de protección de la salud pública, una abstracción obviamente que era como inasible. Era un delito, o fue un delito hasta este fallo histórico, en el cual era muy difícil ver quién era la víctima. La gente consumía marihuana, por ejemplo, o consume otras sustancias hasta ahora ilegales como la cocaína, la morfina, y se suponía que eso era un ataque no solo a su salud como personas, sino a la salud de la nación. La Suprema Corte, ahora, con este fallo histórico en que se legaliza el autocultivo para el uso lúdico de la marihuana, rompe con esta interpretación jurídica de un delito que se suponía que tenía víctimas, que tenía como víctimas a la nación mexicana, a la salud pública, aunque realmente nadie ha visto a esa señora llamada salud pública caminar por las calles de México. Entonces, en ese sentido, el fallo de la Corte, la legalización del autocultivo para consumo personal, es un fallo histórico que va a cambiar nuestra manera de atender los asuntos de salud en México. Ahora, los activistas canábicos han sido un tanto exagerados, digamos, en cuanto a los efectos y las implicaciones del fallo de ayer. Una primera cosa que hay que aclarar es que este amparo solo es válido para las 4 personas que lo solicitaron. Necesitamos que la Suprema Corte tenga otras 4 tesis en el mismo sentido para que se establezca una jurisprudencia válida para el resto de los mexicanos. Otro límite es solamente para fines médicos. No se trata de la legalización, por ejemplo, para fines medicinales. En la actualidad hay amparos, por ejemplo, el promovido por la familia Elizalde Benavides en Monterrey para que su hija Grace acceda a marihuana medicinal que no fue atraído por la Suprema Corte. También hay amparos dentro del sistema judicial mexicano en que se busca legalizar algunas sustancias como el peyote para fines espirituales. Porque recordarán que el peyote, por lo menos desde el siglo XVII, ha sido perseguido. Las comunidades indígenas han sido perseguidos desde que a la Santa Inquisición se le ocurrió que esta era una sustancia demoníaca. Bueno, entonces tenemos
una serie de estrategias judiciales. Pero ¿por qué no digo que no es la legalización de las drogas en general? Pues digo que no es la legalización de las drogas, básicamente porque nuestros legisladores no han atendido todavía esta tendencia, no han atendido esta demanda de algunos mexicanos que busquen que tengamos una relación más madura con las drogas. Una legalización como la que hubo, por ejemplo, durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas, implicaría crear los mecanismos institucionales para que los mexicanos no solamente podamos autocultivar, sino también producir y comercializar estas sustancias. Hay una amplia agenda legislativa con la cual tendremos que avanzar en el futuro. Ahora, como historiador, una vez que esta tendencia histórica se concrete, una vez que esta agenda judicial y legislativa se concrete, ¿cuál será la agenda de futuro para la nación mexicana? Yo creo que la legalización de las drogas, cuando ocurra de manera efectiva, realmente efectiva, en términos tanto judiciales como legislativos, implicará un reto para el sistema educativo mexicano en primer lugar. Hasta ahora, la mayoría de los contenidos en educación básica, incluso en educación superior, la mayoría de los programas de prevención alrededor de México, incluidos los de los Centros de Integración Juvenil y el CONADIC, están basados en el eslogan "Di no a las drogas". Están basados en la negación de la propensión humana a intoxicarse. Están basados también en la negación del derecho ahora reconocido por la Suprema Corte que tenemos los individuos, los ciudadanos mexicanos, a acceder a sustancias, a modificar nuestra conciencia temporalmente, siempre y cuando no dañemos a terceros. Es decir, hay un atraso en la educación para el uso de drogas. Mi postura a este respecto es muy similar o está inspirada en la experiencia histórica que tuvimos con la educación sexual en el siglo XX. En el siglo XX, la educación que tuvieron nuestros abuelos, por ejemplo, la educación sexual, estaba encaminada a la abstinencia, estaba encaminada a la negación de su sexualidad, un poco, yo creo, inspirado en prejuicios católicos o en prejuicios religiosos. Una cosa similar tenemos en el presente con las drogas. El "di no a las drogas" niega los derechos ahora reconocidos por la Suprema Corte de Justicia. El "di no a las drogas" niega la propensión humana evidente, científica, históricamente, a la intoxicación y a la modificación de nuestra conciencia. El "di no a las drogas" es insuficiente ante el entramado institucional que la legalización está imponiendo, está proponiendo. Creo que en el futuro, y será un reto para la comunidad académica, pedagógica, cultural de México, necesitamos avanzar hacia una educación que no niegue la propensión humana a la intoxicación, sino que enseñe desde niños a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a cómo acceder responsablemente al consumo de drogas. No desde la negación, sino desde la responsabilidad. En segundo lugar, la agenda a futuro también, supongo, incluirá cierta reflexión sobre los problemas que la prohibición de las drogas creó en el pasado a nuestra nación. La legalización de las drogas no le va a dar consuelo a quienes han perdido cientos de miles de familiares. No les va a dar consuelo a las familias de los asesinados, a todos los inocentes que han perdido la vida en nombre de la llamada guerra contra las drogas. La legalización de las drogas no les va a dar fuerza a las madres de los desaparecidos para que continúen con sus búsquedas. La legalización de las drogas no les va a regresar una casa, los vínculos comunitarios, no va a reparar los daños, las dislocaciones psicosociales que han sufrido cientos de comunidades alrededor de México. La legalización de las drogas no va a reparar las violaciones a los derechos humanos provocados por la guerra contra las drogas. La legalización de las drogas impone una agenda de justicia restaurativa,
Necesitamos inventar nociones de justicia para que las víctimas de la guerra contra las drogas, en todos los ámbitos e históricamente, tengan justicia, accedan a la reparación de los daños que estas políticas desde el Estado y avaladas por algunas potencias imperiales como Estados Unidos, las farmacéuticas alemanas, etcétera, han provocado. En último lugar, pero no menos importante, la legalización de las drogas implicará un ejercicio de imaginación sobre las políticas de desarrollo en México. Hay cientos de comunidades, por ejemplo, alrededor de Ayotzinapa, de Iguala en Guerrero, en la Sierra de Sinaloa, en la Sierra de Durango, en Chihuahua, en Sonora, en Tamaulipas, en Zacatecas, a lo largo y ancho del país, que se han dedicado hasta nuestros días a la producción de sustancias de plantas que hasta ahora han sido ilegales. Es urgente que nos preguntemos qué opciones de vida vamos a crear desde el gobierno y desde la sociedad mexicana a estas comunidades que van a transitar hacia la legalidad en esta actividad en específico, la producción de drogas. ¿Qué opciones de vida le vamos a dar a todos los jóvenes que han sido tocados por el crimen organizado? El pensar el futuro de México pasa por esto, pasa por una agenda en que reinventemos la educación para el uso responsable de drogas, en que creemos mecanismos de justicia restaurativa para las víctimas de un siglo de guerra contra las drogas y en que imaginemos un futuro mejor para todos los mexicanos, todos los compatriotas que han sido tocados por la guerra contra las drogas y por estos mercados negros hasta ahora manejados por el crimen organizado. Muchas gracias.